Dimensión espiritual, económica y social del Camino de Santiago. El Camino de Santiago no solo tuvo repercusiones de tipo religioso. Para España supuso uno de los hechos de mayor trascendencia de su historia medieval. Gracias a la peregrinación se construyeron iglesias, monasterios, puentes y hospitales, surgieron nuevas ciudades, nuevos asentamientos de emigrantes francos y un intercambio cultural sin precedentes. El Camino de Santiago, desde sus inicios, se constituyó como una incesante fuente de espiritualidad, de transmisión de la cultura y las tradiciones, permitiendo la entrada de nuevos gustos provenientes de otros países como pudieron ser los artísticos con su influjo en numerosísimas iglesias, catedrales y construcciones civiles o los literarios con personajes como los juglares, sin olvidar que fue la conexión entre la península y el continente europeo, situándose junto a Jerusalén y Roma como lugar sagrado que todo cristiano aspiraba a visitar al menos una vez en la vida. El prestigio que los restos de Santiago alcanzaron en el occidente cristiano superaron todo lo hasta ese momento conocido, instaurándose como un fenómeno a escala global que sobrepasó las expectativas y las ideas que sobre el apóstol la Iglesia pudo crearse que, con su descubrimiento, pretendió un doble objetivo: la conexión del mundo cristiano tras la caída del Imperio Romano y las incursiones de los bárbaros a partir de la creación de lugares que se establecieron como referentes para los cristianos y, en el caso español, la consolidación del Reino de Asturias. En la dimensión social, la Iglesia hizo partícipe a toda la sociedad en nuevos ritos, asegurándose de ese modo su participación y devoción en los mismos. La idea funcionó, y es que a la hora de analizar y estudiar la enorme implicación de la sociedad medieval con el Camino de Santiago y la gran notoriedad que el apóstol alcanzó a partir del siglo X, debemos apartar, una vez más, nuestro punto de vista actual situando en primera plana la profunda creencia y veneración que profesaban a una figura como la del santo. Se creía, de la misma forma, en la oración, la salvación y el perdón, término esencial al hacer referencia al jubileo. Santiago y el refuerzo político del Reino de Asturias. En torno al descubrimiento del cuerpo de Santiago Apóstol, a mediados del siglo IX, se creó toda una leyenda que ayudó a la mitificación de un santo que, incluso hoy en día, mueve a millones de peregrinos. Su figura fue determinante también en la consolidación del nuevo reino astur, único reducto fiel en la península ibérica, ya que la mayor parte del territorio, al-Ándalus, estaba bajo el dominio islámico. Así pues, Santiago se erigió como símbolo del mundo cristiano, el cual no podría haber luchado contra los infieles sin su ayuda, llegando por ello a ponerle el sobrenombre de Santiago Matamoros. Desde los inicios del Camino de Santiago las crónicas recogieron historias, aventuras y anécdotas que, pudiendo ser más o menos veraces, nos permiten hacernos una idea de la importancia que tuvo durante la Edad Media. Entre ellas vale destacar el Códice Calistino, 1140. En estas historias, que gustaban mezclar lo real con lo ficticio, llega a mencionarse la posibilidad de que fuera el propio Carlomagno el que, avisado por el mártir a través de alguna acción divina, encontrase el sepulcro y comenzase el culto del mismo en Santiago de Compostela, ciudad fundada para tal objetivo. Alejada de esta postura, parece que fue la realidad. De cualquier forma, y como ya apuntábamos, su descubrimiento contribuyó a la formación del emergente reino astur, que observó en este elemento un estupendo punto de partida que utilizó como aglutinador contra los musulmanes presentes en Al-Ándalus. El norte se convirtió en centro de batalla con Pelayo a la cabeza, instituyéndose como los dos símbolos del cristianismo español. Plano religioso. En el aspecto más espiritual, el Camino de Santiago compitió rápidamente en popularidad con las peregrinaciones a Jerusalén y Roma, forjándose como un destino tanto para reyes y nobles como para campesinos, artesanos o religiosos. De esta forma no hacía falta ser caballero y luchar en las cruzadas para expiar las culpas. Podían visitar Santiago de Compostela, lugar de donde también los musulmanes fueron expulsados. Todo cristiano aspiraba,
al menos una vez en la vida, a visitar Santiago de Compostela. Para darle mayor personalidad y trascendencia al camino, se creó todo un culto de santos menores a lo largo de la peregrinación. Entre tantas reliquias y devociones destacaba el culto mariano, el realizado a la Virgen María. Así lo demostraban las miles de iglesias, ermitas y catedrales que se construyeron antes de Santiago, cuyo objetivo primordial era dar soporte espiritual a los peregrinos. El trayecto del camino estuvo basado también en lo económico. Gracias al recorrido y el prestigio cada vez mayor de la peregrinación, las localidades por las que cruzaba pudieron beneficiarse de ello tanto en el aspecto del comercio como del hospedaje y la alimentación, proliferando puestos y tabernas que abastecían al peregrino. Además, según apunta el excelente medievalista Julio Valdeón, los ingresos no vendría solo del hospedaje, sino que el requerimiento de nuevos alojamientos y la construcción de edificaciones religiosas necesitaban de un considerable número de trabajadores, como albañiles, canteros, carpinteros o vidrieros, lo que constituyó, sin duda alguna, un poderoso factor de dinamización económica. Otro de los pilares de la economía, la artesanía, se vio igualmente impulsada por la mayor presencia de peregrinos que, gracias a su demanda de productos, aumentaba considerablemente el nivel de negocio que podían tener en una población cualquiera en ese tiempo. Podemos pensar que los sectores más importantes eran el alimenticio y el textil, siempre relacionado con los símbolos que diferenciaban a los peregrinos. La creación de estos nuevos espacios junto con la mejora de los caminos, permitieron un excelente comercio que, aprovechando las ventajas que permitía la mejora de las vías de comunicación, aumentó el recorrido y la cantidad de productos incluso del proveniente del otro lado de los Pirineos, así como la articulación del mercado dentro de la península. En estas localidades comenzaron a ser habituales los mercados semanales, mensuales y anuales, citas que albergaban a comerciantes deseosos de proveer de lo necesario a aquellos que recorrían el camino. Nadie mejor que Valdeón ha descrito la situación. Las condiciones para el desarrollo del comercio a lo largo de la ruta jacobea fueron, ciertamente, favorables. Por de pronto contaba a su favor la existencia de las antiguas calzadas romanas, convertidas en vías naturales de penetración del comercio ambulante a partir del siglo IX. Pero quizá lo más positivo fue la gestación de un marco legal favorable para la práctica mercantil, expresado en el denominado Derecho de Francos. Es significativo, a este respecto, un decreto del año 1095, otorgado por el conde Ramón de Galicia, en el que se ordenaba no prender ni despojar a ningún mercader ni habitante de Santiago. Los mercaderes de la ciudad del Apóstol gozaban, prácticamente desde esas fechas, de autonomía jurisdiccional. Tampoco podemos olvidar la importancia que tuvo la implantación en las tierras de la cristiandad occidental, y por lo tanto en las comarcas por donde pasaba el Camino de Santiago, de la paz de Dios. Además de posadas se crearon hospitales y un cuerpo de seguridad especial para cuidar la seguridad de los peregrinos. Resumen a este apasionante e increíble Camino de Santiago. Las peregrinaciones fueron una parte esencial de la vida espiritual y cultural de Europa Occidental en la Edad Media, y las rutas que tomaron fueron equipadas con instalaciones para el bienestar físico y espiritual de los peregrinos. La ruta de Santiago de Compostela ha preservado el registro material más completo en forma de edificios eclesiásticos y seculares, los asentamientos grandes y pequeños, y estructuras de ingeniería civil. Este camino jugó un papel fundamental para facilitar el intercambio de dos vías de desarrollos culturales entre la península ibérica y el resto de Europa durante la Edad Media. No hay ruta de peregrinación cristiana comparable de tal magnitud y la continuidad en toda Europa. Las otras dos rutas de peregrinación, a Jerusalén y Roma, son solo reconocibles de manera muy fragmentaria. Además de su enorme valor histórico y espiritual, esta ruta también representa una sección muy completa de la evolución artística y arquitectónica europea durante varios siglos. Las diferentes rutas de peregrinación se reunieron en Santiago de Compostela, a los pies de la tumba del apóstol,
y estaban llenas de obras de arte y de creaciones arquitectónicas. El patrimonio cultural disperso a lo largo de estas rutas es inmensamente rico. Representa el nacimiento del arte románico, luego vinieron las catedrales góticas y las cadenas de monasterios. La fama de la tumba de Santiago se extendió rápidamente por toda Europa occidental y se convirtió en un lugar de peregrinación. Al principio, los peregrinos del siglo X venían a España en las rutas francesas de Tours, de Limoges, y Le Puy, y crearon instalaciones para su bienestar corporal y espiritual, comenzando a ser dotada la ruta de estas, convirtiéndose el camino poco a poco en una ruta de peregrinación formal, mientras que en Compostela se construyó una magnífica nueva basílica para albergar las reliquias del apóstol, junto con otras instalaciones como, iglesias, capillas, hospicios y hospitales. En el siglo XII la ruta logró su mayor influencia, siendo utilizada por miles de peregrinos de toda Europa occidental. En 1139 aparece la primera guía de la ruta, en forma de libro V del Códice Calistino, atribuido al Papa Calixto II, pero más probablemente fue obra del peregrino Aymeric Picaud, describiendo su alineación precisa desde Roncesvalles hasta Santiago de Compostela y una lista de las instalaciones disponibles para los peregrinos. Estas estructuras, que van desde humildes capillas y hospicios a magníficas catedrales, representan todos los aspectos de la evolución artística y arquitectónica del románico al barroco y más allá, lo que demuestra los vínculos íntimos entre la fe y la cultura en la Edad Media. Hay dos vías de acceso a España desde Francia, que entran en Roncesvalles, Valcarlos, y Canfranc, Somport, que respectivamente, se fusionan al oeste de Pamplona, justo antes de Puente la Reina. Pasa a través de 5 comunidades autónomas y 166 ciudades y pueblos, e incluye más de 1800 edificios de interés histórico. En muchos casos, modernos caminos discurren paralelos a la ruta antigua. La tradición de la peregrinación a Santiago no ha cesado desde entonces, aunque su popularidad se desvaneció en los últimos siglos. Desde que fue declarado como el primer itinerario cultural europeo por el Consejo de Europa en 1987, se ha reanudado el papel espiritual que desempeñó en la Edad Media, y cada año ve a muchos miles de peregrinos a pie o en bicicleta.